pues saludos esta mañana a Lorenzo Meyer. Bienvenido, Lorenzo. Muy buen día, Carmen. ¿Cómo estás? Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Carmen, buenos días. En cualquier momento llega Denise Dresser para incorporarse a esta mesa y bueno, hay muchísimos temas y muchos asuntos importantes que comentar con ustedes. Está un tema que genera muchas reacciones y que estaba pues en el ámbito de lo que en el debate de las telecomunicaciones pues se está resolviendo. El gobierno decide no liberar a Telmex de su prohibición en el título de concesión para explotar también televisión restringida. Y bueno, este es un capítulo de varios que nos colocan en el terreno, desde lo jurídico, desde la competencia, hasta otras interpretaciones que hemos estado oyendo a partir de esta decisión. El hecho de que la SCT determine no liberar esta circunstancia, pues ha generado reacciones como las que oímos esta mañana en voz de Purificación Carpinteiro o de Irene Levy, que como expertas en telecomunicaciones hablan de que esto significa dejarle la cancha abierta a Televisa para efectos de una competencia que es una competencia bastante relativa en nuestro país, porque estamos de monopolios a monopolios, y aún así en ese terreno pues están tomando decisiones de esta índole. ¿Qué decir, Lorenzo, Sergio, sobre este tema con las implicaciones que tiene? Porque al final tenemos una resolución que afecta, digamos, en este caso los intereses de Carlos Slim, que por cierto se reunió ayer con Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, y por cierto se sabe que las inversiones de Slim pues van creciendo en América Latina, en uno de los elementos que no podemos dejar de mencionar. ¿A dónde nos lleva todo esto, Lorenzo? ¿Qué piensas? Bueno, son muchos los puntos. En primer lugar, si le hiciéramos caso a la definición original de Marx sobre el Estado en el mundo capitalista, que es el comité ejecutivo de la burguesía, pues resulta que aquí el burgués más grande que tenemos, que es Slim, una situación que no podemos dejar de lado, que es el personaje que concentra más capital en México y aparentemente, hasta este momento, pierde una jugada que le es importante. Entonces, el tener muchísimo peso económico no necesariamente le lleva a tener ese peso en la política, y el Estado se da el lujo, el gobierno de Felipe Calderón, de marginarlo. Un punto. Otro punto. Si Slim tuviera una imagen muy positiva en México, entre el común de los mexicanos, este hombre tan exitoso, tan inteligente, y que su actividad ha abierto tantas posibilidades, sería muy difícil marginarlo. Pero resulta que no tiene esa imagen positiva, sino tiene una más bien al contrario, en donde los costos de las comunicaciones telefónicas en México se comparan con los de otras partes del mundo y se ve que son muy altos. Por lo tanto, no hay una simpatía natural hacia su posición, pero el negarle la posibilidad de entrar al mundo de la televisión, en el caso concreto mexicano, pues le da una ventaja enorme a Televisa y de pasadita a Televisión Azteca, pero en realidad es Televisa. Entonces se le da a otro monopolio. La ventaja para el gobierno de este monopolio es que la televisión es más importante en momentos de elección que la telefonía. La televisión es vital para quien pretende la presidencia en el 2012. Entonces todo me indica que, entre otras cosas, dejemos de lado lo legal, entrémosle a lo político, que aquí de los dos monopolios, entre monopolios TVAs, que es lo que nosotros estamos viviendo, resulta que para el gobierno le es más redituable tener una cercanía con el monopolio que está a cargo de la televisión que tenerla con el que está a cargo de la telefonía. Y como le da más o menos lo mismo, porque no es que esté en una política antimonopólica, sino hubiera hecho cosas más duras y hace un buen tiempo. Contra todos los monopolios. Contra todos los monopolios, incluyendo el de la televisora, la televisión.
Así pues, me da la impresión de que después de mucho pensarlo y decidirse por Televisa, lo hicieron por razones de la coyuntura política y que habrá que esperar al 2012, pasado el 2012, para ver realmente qué pasa en el largo plazo con esta lucha entre Televisa y Telmex. Sergio, ¿tú qué ves? Me engancho en la tesis, la hipótesis muy plausible de Lorenzo, de que... Esos pasos acelerados eran de Denise Dresser, que llegó. Sí, que llega presurosa. Bueno, estamos en el tema. Telmex y el Televisa. Coincido en que Televisa es más importante para la votación. Sin embargo, ahí surge un misterio, todavía no aclarado. ¿Por qué un gobierno panista que a la hora de las elecciones le sale lo panista muchísimo más, hace concesiones a una televisora ostensiblemente aliada con su archienemigo coyuntural, que es el PRI? Así como en el 2006 fue el PRD López Obrador, en el 2012 Calderón su antítesis es Enrique Peña Nieto, y las televisoras, o al menos Televisa, ha apostado por Enrique Peña Nieto. Es un misterio incomprensible. Segundo, esto nos mete en los análisis de las élites, que es válido, que es legítimo, que encanta, que apasiona, pero ahí dejo otra pregunta para la cual no tengo respuesta. ¿En qué momento Carlos Slim perdió el toque mágico que le permitía relacionarse con los más poderosos hombres y mujeres de la política mexicana? Es evidente que algo pasó. ¿En dónde estuvo ese desencuentro y a qué se debió? Lo ignoro, pero si nos quedamos en el análisis de las élites, son preguntas que vale la pena explorar. Segunda dimensión, que también le insinuaste, Lorenzo, la desprotección de los consumidores. Es, por decirlo menos, irritante y ofensivo que esta, ¿qué será? Esta complicidad explícita de las élites políticas y económicas se dé en un momento en el cual la ley que permitiría las acciones colectivas es frenada en el Congreso de la Unión por los intereses de los banqueros o de los grandes monopolios. Es decir, sin negar la fascinación que nos despiertan las andanzas de los poderosos de este país, la mayoría hombres, por cierto, el contrapunto doloroso es la desprotección en la cual nos quedamos los consumidores frente a la disputa por los despojos de este país que se dan entre los Azcárraga, los Salinas, los Slim, y los Peña Nieto y los Calderón y Hinojosa. Denise Dresser, bienvenida. ¿Cómo viste? Buenos días. Pues estoy en oposición a casi todo lo que se ha dicho aquí, porque yo celebro, aplaudo que no se le haya permitido el ingreso a Carlos Slim a la televisión. Pero nadie celebró aquí lo contrario, ¿eh? No, pero... ¿Qué dijiste de lo que se ha dicho aquí? Refiriéndome a quienes piensan que esta es una mala decisión porque favorece a Televisa. A ver, eso quizá es cierto, pero había un peligro mayor en darle televisión al señor Slim. ¿Y a qué me refiero? 3 razones. En primer lugar, si se le hubiera permitido entrar a la televisión de cable, se hubiera premiado el mal comportamiento. O sea, Carlos Slim lleva años violando los términos de su concesión original. No ha cumplido con aquello que se le exigió cuando se le dio la concesión de Teléfonos de México. Tan es así que hay una multiplicidad de amparos. Está Sergio con su teléfono, que viene muy a tono con lo que estamos conversando. La telefonía celular se interpuso entre nosotros. Denise, ahora sí te dimos completo. Sí, el señor Slim lleva años bloqueando, saboteando, tratando de evitar decisiones regulatorias que van en su contra. Tan es así que la Suprema Corte acaba de dar un fallo en el cual no se permite a las empresas seguir imponiendo tarifas de interconexión altísimas mientras está en litigio. O sea, ¿a qué me refiero? Carlos Slim lleva mucho tiempo oponiéndose a la regulación del Estado.
Entonces, si se le hubiera dado la concesión, se hubiera premiado ese mal comportamiento. Segunda razón, y es una razón estrictamente política. Este es un hombre que tiene una fortuna valuada, creo que en este momento, de 82,000 millones de dólares, equivalente a casi el 8% del Producto Interno Bruto del país. No puede pasar un día sin que un mexicano haga alguna transacción que beneficie económicamente a Carlos Slim. O sea, un hombre con un poder económico. En el gabinete de Felipe Calderón le llaman Mr. PIB, el señor Producto Interno Bruto. Queríamos darle otra plataforma, que es la televisión, que además no es un gran negocio para él. La televisión por cable en México no es un gran negocio, pero sí la quería. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo que hacen Televisa y Televisión Azteca con sus concesiones de un bien público, que es construir candidaturas presidenciales, atacar a sus enemigos, hostigar a sus críticos, denostar a las instituciones mexicanas que los cuestionan. Eso hubiera entrañado darle al señor Slim la concesión para televisión de cable. Nada más que lo hagan unos. Claro que no. Voy a mi tercer punto. Evidentemente hay que fomentar la competencia. O sea, el rasero debe ser parejo. Pero la competencia real, Carmen, en la televisión, ni siquiera es en la televisión de cable, es en la televisión abierta. Y es ahí donde quienes dicen que sea parejo deberían empujar el argumento de que hubiera competencia real, pero de veras, por ejemplo, permitiendo la inversión extranjera, permitiendo que ingresaran otros al sector. ¿Por qué el señor Slim? ¿Por qué empoderar a otra criatura del Estado? ¿Por qué no que se diera una asociación entre, como se contempló en algún momento con General Electric e Isaac Saba, Telemundo? ¿Qué les fue como les fue cuando lo intentaron? Claro, pobre señor Saba, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, sí, se puede interpretar, sí, como un triunfo en este momento para Televisa, pero no hay que dejar de lado que se está intentando parar a alguien que quería otra plataforma más para tener incidencia política, porque lo paradójico de Carlos Slim es que tiene poder económico, pero no es tan poderoso políticamente. ¿Qué es lo que como Emilio Azcárraga, hace un momento? Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, y quería ese poder para incidir en la clase política. Y si se lo hubiéramos dado, bueno, no hubieras vuelto a ver una resolución de un juez en contra del señor Slim, ni hubieras visto una decisión en favor de fortalecer a los órganos de regulación gubernamental, ni de promover leyes en favor de la competencia. O sea, si ya tenemos una Cámara de Diputados tan capturada como la que presenciamos ahora, este hubiera sido un elemento más de su captura. Entonces, creo que hay razones para celebrar este hecho, pero también insistir en que si es tan solo para favorecer a Televisa, me parece que hay que empujar al Estado mexicano para que promueva la competencia en donde sí importa, que es en la televisión abierta, con una tercera cadena de televisión, una cuarta cadena de televisión. Creo que esa debe ser la exigencia en este momento. Sergio. Muy brevemente, es para llamar la atención sobre el riesgo del argumento que estás manejando. Estando de acuerdo en lo central, creo que... No, a ver, ¿están de acuerdo? No, es que quiero llevar ese razonamiento a otro plano. Estando de acuerdo en lo ideal que es la competencia, tú reduces la modernización de las condiciones a la competencia. Déjame terminar el argumento, por favor, Denise. Sí. Reduces o llevas la solución de la problemática que enfrentamos de un sistema monopólico, oligopólico, a la competencia entre personas, cuando me parece que uno de los puntos de vista que debemos enfatizar una y otra vez desde espacios como este es la importancia de darle instrumentos a la ciudadanía para que se defienda frente a estos monopolios, porque si no, creo que nos quedaríamos esperando muchos años. Y pongo de ejemplo lo que ha hecho Telefónica o los bancos españoles o los extranjeros que vienen y agarran los peores vicios de los... ¿Qué hacen en México lo que no harían en sus países? Vienen a hacer lo que no hacen en sus países. Permíteme terminar. Entonces, de lo que se trata, me parece, es de recordar en espacios tan privilegiados como este, una y otra vez, que la verdadera reforma vendrá cuando se les dé instrumentos
a la ciudadanía para que se defienda de esta bola de buitres que se disputan nuestros ingresos y nos cobran entre 30 y 40% más de lo que se paga en otros países del mundo. Para mí, ese es el verdadero problema. Sergio, pero creo que me estás adjudicando un argumento y una posición que yo jamás he tenido. Lo sé, por eso hice ese matiz. Sí, como sé que no piensas así, quise añadir el matiz. Sí, pero creo que no fue particularmente generosa ni apropiada tu calificación. Si hay alguien que ha luchado en este país por las acciones colectivas, he sido yo. O sea, si hay alguien que ha empujado el empoderar a los consumidores para que tengan instrumentos con los cuales defenderse frente a los monopolios, bueno, Daniel Gershenson, todo el grupo de Al Consumidor que desde hace años hemos estado empujando una transformación a la legislación, y tan es así que recientemente se aprobaron las acciones colectivas, de mala manera, pero creo que es un primer paso. Pero algo es cierto, yo no reduzco la competencia a un asunto de personas. Tiene que ver con un empuje desde abajo en el que los consumidores luchen por sus derechos. Pero también tiene que ver con otra cosa, Sergio, y es la responsabilidad del gobierno, a través de la regulación adecuada, generar un terreno nivelado de juego. O sea, nosotros podemos empujar desde abajo, pero sí, aquí yo creo que se fortalece la capacidad regulatoria del Estado en cuanto a que, por las varias decisiones de las últimas semanas, el fallo de la Suprema Corte, la multa que la COFECO le impone a Teléfonos de México, el fortalecimiento que se le da a la COFECO a través de las reformas a la Ley Federal de Competencia, todo eso me parece muy bien. Creo que eso va en la dirección correcta. O sea, no es solo una cuestión de los consumidores, ojalá fuera así. Aquí el Estado mexicano ha abdicado de su responsabilidad. O sea, Telmex es este monstruo y Televisa es este monstruo porque el gobierno mexicano los ha creado y ha permitido que actúen así. Creo que llegó el momento de exigir que el gobierno mexicano actúe como los gobiernos en regímenes democráticos que enfrentan problemas similares, y ahí sí aplican una regulación eficaz que rompe monopolios o los sanciona si es que incurren reiteradamente en prácticas anticompetitivas. El Estado mexicano ha sido un actor ausente, empieza a hacerse presente. Déjenme hacer una pausa, regresamos en esta mesa con más. Los teléfonos de noticias MBS 5166-1025. Sin costo. 01800-202-1025. Llámenos. Queremos escucharlo. I'm on the
Bueno, seguimos discutiendo el tema y da para mucho de qué hablar, pero a ver, habiendo otros asuntos también muy relevantes, yo les digo, a ver, dejemos esto aquí tantito. Es verdad que aquí hay una discusión abierta o abiertísima sobre lo que está haciendo el gobierno mexicano en materia de telecomunicaciones. ¿Es correcta, no es correcta la decisión de cerrarle la puerta a Slim? ¿Es apropiado en términos de una decisión que debe ser una decisión integral del gobierno mexicano para que en diferentes circuitos y capítulos de resolución que tienen que ver con Televisa y Televisión Azteca y Yusacell, por ejemplo? Ese tema está ahí pendiente. ¿Les van a dar chance o no de aliarse entre los dos para explotar conjuntamente la telefonía en una sociedad paritaria? Está el tema de MBS con el 2.5, que es otra ventana abierta y que tiene que ver con lo mismo. Está el tema que acabamos de oír y que lo que va a suceder es que se posterga la resolución porque ahí vienen más litigios, porque Slim dice no me voy a dejar y se sigue postergando una resolución integral que le permita a la ciudadanía efectivamente algún año de estos tener un panorama de competencia real, desmontar los monopolios de los que estamos hablando, que son en varios sentidos, y no quitarle a uno y engrandecer a otros, que esa es parte de la discusión. Entonces creo que el tema está abiertísimo, hemos escuchado sus puntos de vista en algo que merece pues nuestro seguimiento mucho más amplio, por supuesto. Pero habiendo otros temas que también son relevantes y que estoy segura muchos de nuestros radioescuchas querrán escuchar sus puntos de vista, no podemos pasar por alto lo que se anunció en las últimas horas. Hoy está en la cárcel un ex candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes. La ruptura institucional y política del Partido Acción Nacional con el gobierno de Aguascalientes por el encarcelamiento de Martín Orozco, ex candidato a la gubernatura, creo que tampoco se puede ver aislado. Como no se puede ver aislada la decisión de SCT o Slim, creo que tampoco se puede ver aislado lo que está pasando en Aguascalientes. Rompe el PAN con el gobierno de Aguascalientes de forma institucional, rompe el PRI con el secretario de Estado Javier Lozano, lo acusa de mil cosas y dice con ese no queremos ni a la esquina. Hay información que circula especialmente este fin de semana sobre presuntos expedientes negros en contra de exgobernadores priistas. Hay investigaciones abiertas en diferentes estados de la República como Puebla y Oaxaca en particular con estos gobiernos de exgobiernos de Marín y de Ulises Ruiz. En fin, hay un clima en donde la gran pregunta es, ¿se va a entrar en una recta de judicialización, digámoslo así, o de acciones penales relacionadas con actores políticos cuando estamos cada vez más cerca del tema de la contienda del 2012? ¿Qué nos dice todo este mapa? ¿Hacia dónde vamos dirigiendo nuestra mirada? Y si le agrego algo que tampoco está de más poner en la mesa, que tiene que ver con lo que se anunció para Michoacán. Una agenda compartida por los tres partidos políticos principales de este país, una idea que, como diría Miguel Ángel Granados Chapa, una idea peregrina de una candidatura de unidad que creo eso ya no va a caminar, pero que se lanzó como posibilidad. Bueno, un mapa bastante singular el que se nos está ofreciendo, a lo que le sumamos el destape de Cordero en el mismísimo Palacio Nacional, para que no quepa duda de lo que estamos hablando. ¿Cómo ves toda esta melee, Lorenzo Meyer? Bueno, varias cosas. Ojalá, pero no lo creo así, que el hecho de que un miembro de la élite política, en este caso el ex candidato del PAN en Aguascalientes, haya sido llevado a la cárcel y sea puesto frente a un juez, sería de celebrarse porque entraríamos en un círculo ya con muchos otros países que han puesto a sus políticos
ante jueces. Pensemos en el Brasil de Collor de Mello, por ejemplo, que pues fue interesante. Ahí empieza todo un cierto cambio en Brasil. Lo que no me parece aceptable en el caso de Aguascalientes es que lo hayan detenido sin orden judicial y haya pasado directamente a la cárcel. Ahí parece una vendetta. Y entonces no podemos olvidar lo que pasó en Michoacán, el famosísimo Michoacanazo, que nos lleva a tener a toda una corte de perredistas, bueno, no todos eran perredistas, pero la mayoría, sí, llevados de una manera realmente humillante, puestos ante las cámaras, con camisetas amarillas, y llevados a la cárcel, etcétera, y luego salen libres, y el único al que le tienen realmente la acusación, pues sigue libre porque se fugó. En el caso de Michoacán. Entonces, ¿qué estamos ante el uso de las herramientas de la justicia para resolver situaciones coyunturales del 2012, como tú lo apuntas, o ante el inicio, que es lo que deberíamos, pero es lo que me temo que no sea, de un cambio en donde ya el ser candidato no te salva de ser presentado ante la justicia, y lo que entonces tendríamos que ver es a Ulises Ruiz, al Mario Marín, al tesorero de Ulises Ruiz, al cual ya ahora se le acumulan 1,000 millones de pesos, pues que no se pueden explicar muy bien a dónde fueron a dar. Y ese tipo de acciones serían las que tendrían un sentido político profundo y no las venganzas electorales. Ese es el gran tema, sin la menor duda. Y aquí nos lleva, por supuesto, a la obligada revisión de qué pasa con las herramientas de la justicia, con los instrumentos de la justicia. En tanto no tengamos procuradurías y ministerios públicos e instancias judiciales autónomos del poder político, cualquier decisión que se toma en este sentido, de inmediato la pensamos con una lógica política, porque no se ha dado el paso centralísimo en México, claro, de dotar de real autonomía a los órganos de la justicia. Y de ahí a lo que venga, si hay expedientes de gobernadores o no, etcétera, tendrá siempre la marca de esta no resuelta, esta circunstancia no resuelta apropiadamente, que es la autonomía de los poderes de la justicia en este país. Y por lo pronto hay un ex candidato a la gubernatura, que es Martín Orozco, por lo pronto a la cárcel. Mira, Carmen... Y el PAN en un grito, ¿no? Sí. El PAN, bueno, con una declaración totalmente contundente de su rechazo al respecto. Carmen, pongo el caso del hidrocálido Martín Orozco en un panorama más general, porque el combate al crimen organizado en los altos niveles de gobierno se está dejando, es defensivo y está en el pasado. Es decir, lo que sabemos es que probablemente se está armando un expediente para un exgobernador. O varios exgobernadores. Pero no se nos está diciendo con claridad desde las dirigencias partidistas qué se piensa hacer a futuro para para la elección del 2012. ¿Cómo vamos a garantizar, o cómo nos van a garantizar que no están nombrando candidatos que están asociados con el crimen organizado, con la delincuencia de cuello blanco? En ese sentido, y solo porque lo mencionaste, incorporo el tema del destape del secretario de Hacienda Cordero, porque pocas veces había visto un destape tan soso y tan ñoño como el que se dio en esta ocasión. Hay una frase en la columna de Katia de Artigues del viernes pasado que me pareció muy afortunada y la leo. Cordero del PAN que quita el temor de los mercados, danos la presidencia. Parecería decir el pronunciamiento Unidos con Ernesto. Y sí, pues es un destape poco afortunado, en el cual lo único que inquieta es la posibilidad de que se afecten los mercados por el secretario de Hacienda
como candidato, pero tampoco ni eso despierta. En todo caso, lo que ha despertado son reacciones de otros panistas como Lujambio, como Krill o como Josefina, que dicen, oigan, esto no es del PAN, estas prácticas no corresponden a nuestro partido. Ya que es del PAN y que es del PRI, que es del PRD... ¿Ya lo sabes? Pues no, los estilos se están mezclando, y en ese sentido propongo a los precandidatos de todos los partidos que nos den un ejemplo de audacia ofreciéndose para someterse a la prueba del polígrafo de manera anticipada desde ahora. Y sé todas las críticas que ha despertado. Sé todas las críticas que hay al polígrafo. Jorge Carrillo Lea, el fundador del CISEN, me envió un texto bien interesante señalando las deficiencias del polígrafo, cómo se aplica en México. Pero vamos, creo que animaría mucho más la campaña presidencial el que hubiera la disposición, cuando menos, de los precandidatos a decir, yo estoy dispuesto a someterme a tal o cual examen para certificar ante la opinión pública que yo no estoy ligado, ni he estado ligado nunca a un acto de corrupción o de delincuencia organizada. Denise, ¿qué dices del mapa que estamos viviendo en este momento? Bueno, yo creo que Acción Nacional está en una situación muy difícil, aparte del encarcelamiento de su candidato, porque la carrera presidencial ya empezó desde hace un buen tiempo, con candidatos ya viento en popa. Enrique Peña Nieto, según la última encuesta de Mitofsky, lleva una delantera de más de 20 puntos. O sea, estructuralmente el PAN está a la saga. Con 7 precandidatos, de los cuales ninguno destaca particularmente en las encuestas o en la opinión pública, ninguno incita a un grado alto de entusiasmo, de apoyo. Quizás Santiago Krill despunta un poco más en las encuestas, pero porque estuvo en la vida política durante el gobierno de Vicente Fox. Josefina Vázquez Mota ha crecido un poco, pero yo siento que ante este panorama la base panista ya está impaciente. Quiere definiciones, quiere a alguien a quien apoyar, quiere a alguien en torno a quien aglutinar al partido, y en ese contexto se da el destape de Cordero, y tiene Sergio razón. O sea, es un destape que no enciende los ánimos, que no lleva a los panistas a pensar que con este sí pueden ganar, y sí es visto como un favorito de Felipe Calderón, pero yo creo que porque ve en él a alguien como sí mismo. O sea, pequeño, gris, poco carismático, pero que logró crecer en la campaña presidencial. O sea, temperamentalmente y en términos de personalidad se parecen. Entonces, creo que se identifica con él, siente que puede confiar en él, precisamente por esas similitudes de personalidad, más que en otros candidatos. Y me parece que si esa es la apuesta de Acción Nacional, si ven en Cordero a un salvador, el Partido Acción Nacional está muy equivocado. Pero va a ser muy interesante porque se va a dar el fenómeno que se dio con Felipe Calderón, efectivamente. Entonces, Santiago Krill, si nos atenemos al que estaría mejor posicionado, estaría jugando, podría estar jugando el papel que jugó Felipe Calderón cuando Fox tenía en Krill a su candidato, y ahora estamos viendo una escena similar, con los papeles cambiados, en todo caso. Así que, bueno, el panorama se pone interesante en la materia. Déjenme hacer una pausa. Y en la pausa, para la pausa solamente comentamos, Sergio Aguayo me decía que está la encuesta del Universal. Damos los datos que da el Universal de la disputa para el gobierno del DF, que también ahí se cuecen habas. En la encuesta del Universal, Demetrio Sodi, Alejandra Barrales y Beatriz Paredes serían las figuras mejor posicionadas en sus partidos. Dice que Demetrio ha pasado de 22 a 36 para el PAN, Alejandra Barrales de 16 a 21 y Beatriz Paredes de 55 a 75, según la información que da a conocer hoy el Universal. Son las 9:49, tiempo del centro. Regresamos en la parte final. Los teléfonos de noticias MBS 5166-1025. Sin costo. 01800-202-1025. Llámenos. Queremos escucharlo.
pues entramos en la recta final. Lorenzo, Denise, Sergio, nos está enviando información Patricia Argonza, que la comento aquí brevemente. Hace unos momentos fueron hallados con vida los 3 menores brigadistas voluntarios que se extraviaron hace 5 días en la selva, pertenecientes a la comunidad de Leona Vicario y de Fraimay. Nos envía Patricia esta nota que habíamos comentado. Y la explosión de un artefacto explosivo que dañó la cortina de una oficina de gestión social del PRI y que rompió los vidrios de 2 domicilios en la avenida Sor Juana, ahí en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl. Hasta el momento no se registran afortunadamente lesionados, informó la Agencia de Seguridad Estatal. Y también quiero comentar que lanzaron una granada, sufrió el periódico Vanguardia de Saltillo, un atentado cerca de la medianoche cuando desde un vehículo en movimiento fue lanzada una granada de fragmentación que explotó en la fachada del edificio ubicado en la colonia República y en Boulevard Venustiano Carranza, la principal arteria de la ciudad capital del estado, allá en Saltillo. Y bueno, pues en Coahuila también, ayer domingo, se suscitó un accidente en un circo, en el circo famoso de México, en los Hermanos Canto. La carpa les cayó encima a los asistentes en la primera función y bueno, pues se reportan 42 lesionados, muy lamentablemente, una menor de 10 años que está en circunstancia grave, según las informaciones que nos envían pues nuestros compañeros de la redacción. Y entramos en la parte final, Lorenzo, Sergio, Denise, con algo que ya comentamos más temprano y que me parece que es muy importante, que tiene que ver con este juicio ciudadano, y les pido que nos cuenten qué pasó ahí, cómo lo sintieron y qué sentido tiene hacer una cosa así. Mira, yo me lo preguntaba también cuando fui invitado, porque, bueno, es un juicio público, sin ningún valor vinculatorio ni legal. Confieso que me impresionó la calidad de la argumentación elaborada por la fiscal, una abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González, me parece, brillante, y también muy acertado la defensa del Estado, que aquí confieso es, ¿por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debería estar del lado de la víctima, las víctimas, no envió un representante a ese juicio? Entiendo que ese estar al lado de las víctimas no se apareció, y en ese sentido creo que fue un ejercicio muy serio, mucho más serio de lo que, confieso, anticipaba, de presentar de una manera sistemática, clara, comprensible para quienes estaban ahí, de la terrible tragedia de la muerte de 40. Siguen insistiendo en que no solo fue una infamia la muerte, sino que es un ejemplo vivo de la ausencia de un Estado de Derecho y de la sensibilidad de una clase que nos gobierna sobre el menosprecio a las víctimas de abusos como ese, porque ahí está clara la omisión del Estado, porque ahí se ve los efectos que tiene la corrupción al concesionar bienes públicos para que sean explotados de manera inmisericordia por la llamada iniciativa privada. ¿Participaste, Denise, en el ejercicio? ¿Por qué un juicio así? Pues porque a la sociedad mexicana no le queda de otra, porque los padres no tienen ya otro recurso, otra instancia a la cual acudir. Recordemos que la mayoría de la Suprema Corte, esa última instancia en nuestro país, votó en contra de fincar responsabilidades, votó en contra del dictamen histórico del ministro Saldívar, en donde se usaba por primera vez la palabra responsabilidad, atribuible en este caso a Juan Molinar, a Daniel Caram, y creo que el hecho de que ese fuera el resultado es un ejemplo de la avasalladora impunidad con la que se vive en México. Y coincido con Sergio, fue un ejercicio serio, fue un ejercicio inteligente, fue un ejercicio testimonial, yo diría con mucho impacto. Pero más allá de eso,
creo que hay que recordar lo que el Movimiento 5 de junio busca, que es que se finquen responsabilidades, que el caso no quede en el olvido y que haya reformas específicas sobre la regulación de las guarderías subrogadas y que haya otro tipo de cambios legislativos para que esto no vuelva a ocurrir, porque el hecho es que siguen ahí una multiplicidad de guarderías en condiciones similares, con sistemas de vigilancia pobres, con supervisión malísima, con vigilancia inexistente, todas reguladas bajo este sistema de guarderías subrogadas que, como reveló el caso de la guardería ABC, pues tienen muchas lagunas, muchos huecos y esto lleva a tragedias como la de la guardería ABC. Nos vamos con un minuto, Lorenzo, ¿qué piensas? Bueno, que estamos viviendo en México y en otras partes movimientos sociales como respuesta a las fallas del Estado. Esto que sucedió ayer es parte de una situación más amplia que estamos viendo con Javier Sicilia también y que va a seguir viva en los meses que viene y que es resultado de vacíos que dejó el Estado y que somos parte de unos movimientos sociales mundiales. Pues entramos en la recta final.